El cielo era una masa amoratada e hinchada, saturada de humo y del amargo resplandor rojo de una estrella moribunda. En el suelo, los Krenar lloraban, sus voces convertidas en gemidos agudos que cortaban el retumbar distante de la artillería como un cuchillo rasgando carne. Llevaban 3 días suplicando, escarbando en la tierra, sus extremidades delgadas temblando mientras extendían las manos hacia el campamento humano encaramado en la cresta. «¡Salvennos!», gritaban, sus unidades traductoras escupiendo palabras en un inglés quebrado y desesperado. «¡Salvennos de ellos! ¡Salvennos de ustedes!». Nadie se movió. No todavía. El sargento Jackson Reed estaba al borde del campamento, con los binoculares pegados al rostro, observando cómo se desarrollaba la escena. Los Krenar no eran luchadores, no más. Quizá alguna vez, siglos atrás, habían sido algo temible, o eso sugerían sus desmoronadas estatuas. Ahora solo eran refugiados, un pueblo disperso atrapado entre 2 mandíbulas. El enjambre Bxus que arrasaba sus ciudades desde el este, y el puño de acero de la humanidad aguardando en el oeste. Jackson bajó los binoculares, su mandíbula apretada. Aún podía oír sus súplicas, agudas y dolorosas, llevadas por el viento. Le revolvían el estómago. «No son nuestro problema», dijo la teniente Bass a su espalda, su voz tan plana como el cañón de su rifle. Estaba recostada contra una caja de municiones, limpiándose las uñas con un cuchillo. «La orden es clara: mantener la línea. Eso es todo. Nada de heroicidades. Nada de limosnas», agregó, quitando una mota de suciedad con un gesto indiferente, sus ojos fríos como el acero. «Ellos se buscaron esto. Deberían haber peleado más duro cuando tuvieron la oportunidad». Jackson no respondió de inmediato. Había oído el informe, igual que ella. Se les había advertido a los Krenar hacía años, décadas, incluso. Cuando los Bxus aparecieron en sus fronteras, la humanidad ofreció ayuda, tecnología, armas, entrenamiento. Pero los Krenar la rechazaron, demasiado orgullosos, demasiado convencidos de que su pacifismo los protegería. Ahora sus ciudades eran cenizas, sus hijos, huesos, y ellos se arrastraban a los pies de la humanidad, suplicando una misericordia que no habían ganado. Se volvió para mirarla, su rostro ensombrecido bajo el borde del casco. «Allá abajo también hay niños, Bass. Niños que no tomaron esa decisión». Ella bufó, guardando el cuchillo en su funda. «Niños mueren todos los días, Reed. Incluidos los nuestros. ¿Crees que a los Bxus les importa? ¿Crees que dudan cuando destrozan nuestras colonias?». Se incorporó, sacudiendo su uniforme. «Esto es guerra. No podemos jugar a ser salvadores cada vez que alguien llora lo suficientemente fuerte». Jackson quiso discutir, sintió las palabras ardiendo en su garganta, pero las tragó. Ella no estaba equivocada. Los Bxus no negociaban, no sentían piedad. Eran una plaga, pesadillas de 6 patas y caparazón quitinoso que devoraban todo a su paso. La humanidad llevaba 20 años luchándolos, perdiendo terreno, perdiendo vidas. Las colonias terrestres se reducían a un puñado, y cada soldado conocía las matemáticas. Los recursos eran escasos. La esperanza, aún más. Los Krenar no formaban parte de la ecuación. Aún así, Jackson no podía sacudirse el sonido de sus voces. La noche anterior, de guardia, las había escuchado, arrastrándose por el viento hasta la cresta. Una de ellas, una hembra, quizás, repetía una frase una y otra vez, distorsionada por su traductor. «Confiamos en la paz, confiamos en la paz». El recuerdo le golpeó el pecho como un puñetazo. Casi no había dormido desde entonces. Detrás de él, el campamento empezaba a moverse mientras el sol descendía, tiñendo el horizonte de sangre y carbón. Los soldados se desplazaban con eficiencia sombría, revisando armas, reforzando barricadas. Los Bxus estaban cerca. Los exploradores habían avistado sus drones de avanzada hacía una hora, zumbando como langostas en el borde del valle. Las órdenes del mando eran claras: mantener la cresta, proteger la línea de suministros. Los Krenar no fueron mencionados ni una sola vez. Jackson miró de nuevo hacia el fondo del valle. Los Krenar seguían allí,
un grupo patético de apenas un centenar. Sus refugios improvisados se agitaban con el viento. Algunos trataban de arrastrarse un poco más cerca, sus cuerpos demacrados, sus ojos enormes y suplicantes. Un niño, no más alto que la rodilla de Jackson, tropezó y cayó, sus diminutas manos rascando la tierra. El pecho de Jackson se contrajo. El mando está equivocado, murmuró, casi para sí. Bass lo oyó de todos modos. Se acercó, su voz baja y cortante. Di eso otra vez, Reed, y te acuso de insubordinación. No tomamos las decisiones. Solo las cumplimos. ¿Quieres morir por esos alienígenas? Adelante. Pero no arrastres al resto contigo. Él sostuvo su mirada, inquebrantable. ¿Y si fueran nuestros hijos? ¿Nuestras familias? No lo son, escupió ella. Esa es la diferencia. Antes de que pudiera responder, un grito rompió la tensión. El soldado Ruiz corría desde la tienda de comunicaciones, su rostro pálido. Sargento, teniente, los Buxus avanzan rápido. Eta 20 minutos. Titubeó, tragando saliva. Y, tenemos nuevas órdenes. Jackson se volvió hacia él, un peso helado hundiéndole el estómago. ¿Qué órdenes? La voz de Ruiz tembló. Van a mandar a los bombarderos. Carga completa. Quieren arrasar todo el valle. Ixus, Krenar, todo. Sin sobrevivientes. Por un momento, el mundo quedó en silencio. Jackson se quedó mirando a Ruiz, luego a Bass, cuyo rostro se había endurecido hasta volverse una máscara de hielo. Abajo, en el valle, los llantos de los Krenar se alzaron de nuevo, más fuertes ahora, como si pudieran sentir que la sombra se cernía más cerca. Suplicaron ayuda. Y la humanidad, al parecer, ya había dado su respuesta. El aire del campamento se espesó, una tensión densa que solo rompía el zumbido tenue de los drones aproximándose y los sollozos lejanos de los Krenar. Jackson Reed permaneció inmóvil, las manos cerradas en puños, mientras el peso de las palabras de Ruiz se hundía en él como plomo. Bombarderos. Carga completa. Sin sobrevivientes. No era una estrategia. Era una masacre. Un acto frío, calculado, que borraría todo lo que habitaba ese valle. Los Buxus. Sí, pero también los Krenar. Aquellas almas temblorosas y desesperadas que habían osado creer que la humanidad sería su salvación. La teniente Bass rompió la quietud primero, su voz cortando la bruma como un látigo. Ya lo oyeron. Reed, prepara a tu escuadra. Nos replegamos a las posiciones secundarias. Los bombarderos llegan en 15 minutos. Giró sobre sus talones, gritando órdenes mientras suelas pesadas crujían sobre la grava. Actuaba como si nada hubiese cambiado. Como si las vidas allá abajo no significaran nada. Jackson no se movió. Sus ojos seguían fijos en el valle, en aquel niño Krenar que seguía tendido en la tierra, con sus delgados brazos extendidos hacia algo, hacia alguien que nunca llegaría. Podía sentir su pulso golpeándole el cuello. El calor subiéndole por el pecho. No podemos permitir que esto pase, dijo, más fuerte de lo que pretendía. Algunas cabezas se giraron hacia él, soldados congelados a medio movimiento, sus rostros mezcla de agotamiento y desconcierto. Bass se volvió de golpe, sus ojos entrecerrados. ¿Qué demonios dijiste? ¿Me oíste? Disparó Jackson, avanzando hacia ella. No somos animales. No exterminamos civiles, niños, solo porque al mando le resulte conveniente. Tiene que haber otra forma. Ella soltó una carcajada breve y amarga que no alcanzó a tocarle los ojos. ¿Otra forma? ¿Vas a bajar ahí a pelear cuerpo a cuerpo con los Buxus? ¿Vas a salvar la galaxia con tu corazón sangrante? Acortó la distancia entre ambos, su voz bajando a un siseo venenoso. Esto no es un maldito cuento de hadas. Reed. Estamos fuera de opciones. Si los Buxus toman ese valle, seremos los siguientes. ¿Quieres salvar a esos alienígenas? Estás intercambiando nuestras vidas por las suyas. Él sostuvo su mirada, su respiración desbocada. ¿Y qué nos queda si los dejamos morir? ¿Qué clase de humanidad nos queda entonces? Por un instante, algo titiló en los ojos de ella. ¿Duda? ¿Culpa?
pero desapareció tan rápido como había llegado. Somos soldados, escupió. Eso es lo que queda. Ahora, muévete, o te arresto. El campamento hervía a su alrededor, soldados apresurándose para obedecer las nuevas órdenes, pero Jackson permaneció inmóvil. Podía oír los drones Vexus ahora, un zumbido grave y amenazador creciendo segundo a segundo. Sobre ellos, el cielo se oscureció cuando los primeros bombarderos humanos surgieron en el horizonte. Siluetas negras cortando las nubes, sus motores rugiendo con un eco sordo. El tiempo se escurría entre sus dedos. Y con él, toda oportunidad de cambiar lo que estaba por venir. Ruiz se mantenía cerca, su mirada nerviosa brincando entre Jackson y Bass. Sargento, balbuceó. Ella tiene razón. Tenemos que irnos. Cállate, Ruiz. Rugió Jackson, su voz rasgada. No lo dijo por odio. Ruiz apenas era un muchacho, apenas 19 años, temblando de miedo. Pero la furia ardía en Jackson como una marea incontenible. Se volvió de nuevo hacia el valle. Levantó los binoculares. Los Krenar se movían. Algunos intentaban trepar hacia la cresta en un último y patético esfuerzo. Sus cuerpos, débiles, flacos. Sus ojos enormes, suplicantes. Uno de ellos, un anciano, quizás, cubierto por ropajes desgarrados y manchados, alzó la cabeza y miró directamente hacia Jackson. Incluso desde esa distancia, él sintió el peso de esa mirada, acusadora, silenciosa. Confiamos en la paz, pareció susurrar el viento. Jackson creyó ver cómo los labios del anciano se movían, repitiendo las palabras. Entonces, el Krenar se desplomó, su cuerpo desplomándose en la tierra. El niño, el pequeño de antes, gateó hasta su lado, sacudiéndolo con manos diminutas y frenéticas. Jackson soltó los binoculares. Su pecho se agitaba. No podía respirar. No podía pensar más allá de esa imagen grabándosele en el alma. Al diablo con esto, murmuró. Antes de que Bass pudiera detenerlo, agarró su rifle y empezó a descender la ladera. «Reed», gritó Bass, su voz cargada de furia. «Vuelve aquí, idiota. Es una orden». Pero él no se detuvo. El terreno era irregular, las rocas resbalando bajo sus botas, pero Jackson siguió adelante, impulsado por algo que no podía nombrar. Rabia, culpa, un vestigio de humanidad que aún no estaba dispuesto a dejar morir. Detrás de él oyó a Bass maldecir, oyó el entrechocar de equipo cuando alguien, Ruiz, quizás, empezó a seguirlo. Los bombarderos estaban más cerca ahora. Sus sombras barrían el valle como buitres sobre un cadáver. Abajo, los Krenar lo vieron llegar. Algunos se tambalearon hasta ponerse en pie, sus gritos mudando de desesperación a algo distinto, esperanza. Frágil, vacilante. El niño alzó la vista. Sus enormes ojos destellaban en la luz agonizante, y el corazón de Jackson dio un vuelco. No tenía un plan. No sabía qué haría cuando llegara. Solo sabía que no podía quedarse allí parado viendo cómo ardían. Entonces, cayó la primera explosión. Un estruendo desgarró el aire, y el valle estalló en llamas. Una pared de calor y metralla rugió hacia la ladera. Jackson se arrojó al suelo, el impacto arrancándole el aire de los pulmones. Gritos, humanos, Krenar, no podía distinguirlos, llenaron el caos, mientras el suelo temblaba bajo su cuerpo. Levantó la cabeza, tosiendo cenizas y humo, y vio a los bombarderos girando para una segunda pasada. El lugar donde había estado el grupo de Krenar ya no existía. Solo quedaba un cráter, una herida humeante en la tierra. El niño, el anciano, los demás, todo reducido a cenizas, esparcidas por el viento. Jackson se quedó mirando, sus manos hundiéndose en la tierra, un rugido formándose en su garganta. Pero no lo dejó salir. Sobre él, la voz de Bass cortó el zumbido en sus oídos. «¿Feliz ahora, Reed? ¿Ves lo que logran tus malditas heroicidades?» Ella estaba de pie en la cresta, recortada contra el cielo en llamas, su rostro una máscara de desprecio. Jackson no respondió. No podía. El valle era un cementerio, y la humanidad había apretado el gatillo. Jackson Reed quedó tendido en la tierra,
con el sabor de las cenizas llenándole la boca. Frente a él, se extendía la ruina humeante. Los bombarderos rugieron sobre sus cabezas, su segunda pasada pintando el cielo con nuevas vetas de fuego, y el suelo volvió a sacudirse con otra explosión. Ya no podía oír a los Krenar. No quedaban gritos, ni súplicas. Solo el crepitar de las llamas y el zumbido distante de los motores. Se habían ido, borrados en un instante. Y él había llegado demasiado tarde. Sus manos arañaban la tierra, como si pudiera desenterrarlos, como si pudiera revertir la decisión que la humanidad había tomado. Pero no quedaba nada que salvar. El rostro del niño, esos ojos enormes y suplicantes, destelló en su mente, y un sonido se desgarró desde su garganta. Mitad sollozo, mitad grito, tragado por el viento. Arriba, la sombra de Baz se cernió sobre él. Sus botas crujieron al descender la ladera. «Levántate, Reed», ordenó, su voz como un latigazo. «Se acabó el jugar a mártir. Tenemos Buxus acercándose y no voy a perder más hombres por tu estupidez». Lo agarró del brazo y lo levantó de un tirón, con una fuerza que desmentía su cuerpo delgado. Él tropezó, las piernas temblorosas, pero no se resistió. No aún. No tenían que morir. Jadeó, su voz áspera por el humo y la rabia. «¿Pudimos saber? ¿Pudimos saber qué?», lo interrumpió Baz, empujándolo de vuelta hacia la cresta. «¿Morir con ellos? ¿Crees que al mando le importa una mierda tu conciencia?». Sus ojos eran duros, pero había una grieta ahora, un leve temblor en su mandíbula que no podía ocultar. «Los Buxus llegarán en 10 minutos. ¿Viste los drones?». Ese valle estaba perdido de cualquier manera. Jackson se soltó de su agarre, girándose para enfrentarla, su pecho agitado. ¿Perdido? Eran personas. Baz. Niños. Y los convertimos en ceniza porque era más fácil. Señaló el cielo, donde los bombarderos volvían a girar para su pasada final. ¿Eso es lo que somos ahora? ¿Cobardes que bombardean civiles y lo llaman estrategia? Ella parpadeó, solo un instante, luego dio un paso adelante, su voz baja y venenosa. «No lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata de lo correcto o lo incorrecto. Se trata de sobrevivir. De nuestra supervivencia. De la humanidad. ¿Quieres llorar por alienígenas mientras los Buxus destrozan nuestras últimas colonias? Perfecto. Pero no esperes que yo te entierre». Antes de que pudiera responder, un estruendo seco cortó el aire. No era una bomba. Era fuego de armas. Desde la cresta, el soldado Ruiz disparaba su rifle, su rostro pálido de terror, mientras drones Buxus se abalanzaban en enjambre. El campamento estalló en caos. Soldados corrieron buscando cobertura mientras el enemigo se cernía sobre ellos. La ira de Jackson se congeló, reemplazada por la fría claridad del instinto. Los Krenar se habían ido. Pero la batalla no había terminado. Agarró su rifle, el peso familiar anclándolo a la realidad, y corrió hacia la cresta, con Baz a su lado. Debajo, el valle ardía convertido en ceniza, un testamento del precio de la misericordia humana. La cresta era un caos brutal, una línea rota de tierra y acero iluminada por fogonazos de disparos y el resplandor verdoso de los drones Buxus. Jackson Reed llegó corriendo, su rifle ladrando disparos contra el enjambre. Los drones eran rápidos. Demasiado rápidos. Se lanzaban por el aire como avispas asesinas, sus garras aserradas cortando todo lo que encontraban. Un grito desgarrador sobresalió entre el estruendo. Jackson vio a un soldado, el cabo Hayes, caer, su pecho abierto por el tajo de un dron. La sangre tiñó la tierra. El dron se giró, buscando su próxima víctima, pero Jackson lo abatió con una ráfaga precisa, haciéndolo estrellarse en una maraña de chispas y metal. «Reed, flanco izquierdo», rugió Baz entre el ruido. Él giró de inmediato. 3 drones más se abalanzaban hacia las cajas de municiones. Disparó una vez, otra, perforando caparazones y circuitos. Pero había demasiados. El aire vibraba con el zumbido de sus alas, un ruido implacable que devoraba los gritos de los soldados. A su lado, Ruiz disparaba de rodillas, su rifle temblando en sus manos, su rostro joven empapado en sudor y terror.
Mantengan la línea. Bramó Buzz, su arma escupiendo fuego mientras derribaba un dron en pleno vuelo. Era una máquina, precisa, implacable. Pero Jackson podía notar el esfuerzo en su voz. Los Buxus no se detenían. Nunca lo hacían. Por cada dron derribado, 2 más surgían del humo. Sus ojos brillantes fijos en el campamento. Jackson disparaba y recargaba con respiraciones cortas, sus brazos ardiendo por el esfuerzo. No podía pensar en el valle, ni en el niño, ni en la ceniza que el viento arrastraba ladera arriba. Si lo hacía, se rompería. Un dron se lanzó hacia él, las garras destellando a centímetros de su garganta. Retrocedió tambaleándose y disparó a quemarropa. La criatura estalló en una lluvia de chispas. Sus oídos zumbaban, su visión se empañaba, pero se obligó a mantenerse firme. No había tiempo para pensar. No había tiempo para sentir. La cresta se desmoronaba, los soldados caían uno a uno, y los Buxus se acercaban cada vez más a la línea de suministros, el último hilo que sostenía la defensa humana. Los bombarderos se han retirado, gritó Ruiz, su voz quebrándose mientras se agachaba para evitar a otro dron. El mando los redirigió al frente este. No hay más apoyo. Buzz soltó una maldición brutal, recargando su arma de un tirón. Nos han dejado morir aquí. Lanzó una mirada feroz a Jackson, sus ojos ardiendo entre rabia y traición. ¿Contento ahora, Red? ¿Ves lo que consiguieron tus malditos Krenar? Él no respondió. No pudo. Los bombarderos se habían ido. La línea de suministros estaba perdida. Y el campamento estaba solo. La ironía era punzante. Habían convertido el valle en ceniza para frenar a los Buxus. Y aún así, el enemigo estaba aquí, desgarrándolos como si nada. Toda esa muerte. Todo ese horror. No había cambiado nada. Un nuevo sonido desgarró el campo de batalla. Un estruendo gutural que provenía del fondo del valle. Jackson miró por encima del borde, y sintió el frío morderle la columna vertebral. A través del humo, surgían siluetas. Grandes. Horribles. Tropas terrestres Buxus. Bestias blindadas, el doble de grandes que un hombre, ascendiendo la pendiente con una agilidad espeluznante. Los drones eran solo la vanguardia. Ahora venía el verdadero asalto. ¡Retirada!, gritó Buzz, su voz ronca. Hacia la segunda línea. ¡Ya! Los soldados se dispersaron, arrastrando a los heridos mientras los drones y las bestias se precipitaban tras ellos. Jackson agarró a Ruiz por el cuello del uniforme, levantándolo de un tirón justo cuando una garra le rozaba la pierna, abriéndole una línea de sangre. Ruiz soltó un gemido, pero siguió avanzando, cojeando a su lado. Llegaron al segundo parapeto, una trinchera baja, apenas más alta que el pecho. Era poco, pero era algo. Jackson se dejó caer dentro, su espalda chocando contra la pared de tierra, y asomó apenas el fusil. Los Buxus ya estaban casi encima. Disparó. El retroceso sacudió su hombro, y vio como una de las bestias tambaleaba, su cabeza perforada. Pero detrás de esa venían docenas más. Una marea de muerte avanzando sin detenerse. Buzz aterrizó a su lado, su rostro manchado de hollín y sudor. No podemos sostener esto, gruñó, casi resignada. No sin apoyo aéreo. No sin más hombres. Jackson apretó los dientes, su mente girando a toda velocidad. Entonces, les haremos pagar por cada centímetro. No sabía si lo creía de verdad. No sabía si había algo que aún valiera la pena salvar. Pero no podía detenerse. Los Krenar estaban muertos. El valle era ceniza. Los Buxus estaban aquí. Todo lo que le quedaba era el rifle en sus manos. Y la furia en su pecho. A su lado, Ruiz gimió, sujetando su pierna herida. Ese sargento, balbuceó, su voz apenas un susurro. Vamos a morir, ¿verdad? Jackson no lo miró. No podía. No todavía. No hoy, gruñó. Y disparó de nuevo, su tiro estallando en la noche, mientras la horda Buxus cerraba el cerco. La trinchera era un ataúd. Una zanja poco profunda que apestaba a sangre y pólvora. Jackson Reed se agazapaba bajo el borde, su rifle escupiendo fuego hacia la noche,
mientras las tropas terrestres Vexus subían por la ladera. Sus cuerpos acorazados brillaban bajo la luz titilante del valle en llamas. Un muro de garras y dientes que no se detenía, que no temía. Cada disparo que Jackson realizaba era como una súplica, un grito desesperado contra lo inevitable. A su lado, Ruiz temblaba, las manos resbalándole en el rifle ensangrentado. Su pierna herida dejaba un rastro rojo en la tierra. «Sigue disparando, chico», gritó Jackson, su voz áspera como el acero oxidado. Cargó un nuevo cargador, el clic resonando en medio del infierno, y apuntó de nuevo. Una bestia Vexus surgió cerca, sus mandíbulas chasqueando, y Jackson le vació 3 balas en el cráneo. La criatura se desplomó, pero otra ocupó su lugar. Y luego otra. Eran infinitos. Una marea de pesadilla que devoraba el terreno palmo a palmo. Bass luchaba a su derecha, su rostro endurecido en una mueca de pura determinación. Arrojó una granada sobre el borde de la trinchera. La explosión iluminó la noche, haciendo volar en pedazos a 2 Vexus. Pero apenas ralentizó la avanzada. «Nos estamos quedando sin tiempo», rugió, agachándose cuando una garra pasó a centímetros de su cabeza. «La radio está muerta. El mando nos ha abandonado». Jackson no respondió. Su mundo se había reducido al retroceso del arma, al calor de las vainas gastadas cayendo sobre su pecho, al rugido de la marea enemiga. Pero sus palabras se hundieron en su mente. Abandonados. Los bombarderos se habían ido. La línea de suministros estaba perdida. Y ahora, el alto mando había cortado todo contacto. 20 años de guerra. ¿Y así era como terminaba? No en una resistencia heroica, sino con un encogimiento de hombros. Un sollozo ahogado llegó desde su izquierda. Era Ruiz, su rifle resbalando de sus manos ensangrentadas mientras un dron Vexus zumbaba sobre la trinchera. Jackson se lanzó hacia él, empujándolo justo cuando las garras desgarraban la tierra donde había estado su cabeza. «Mantente conmigo», le gritó, levantándolo a tirones. El chico estaba pálido como un cadáver, pero asintió con torpeza, aferrándose a su arma. Las bestias ya estaban sobre ellos. Sus garras rasgaban el borde de la trinchera, obligando a los soldados a dispersarse. Jackson disparó a quemarropa, el fogonazo cegándolo, y una criatura retrocedió, rociando icor negro. La peste de sangre alienígena quemó su nariz, pero se negó a ceder. Vio a Bass forcejeando con una bestia, su cuchillo enterrado en su costado quitinoso. Ella retorció la hoja, gruñendo, y la criatura chilló antes de desplomarse. Pero más venían. Siempre más. «No podemos resistir», gritó el soldado Chen desde el extremo de la trinchera, su voz quebrándose. Jackson giró justo a tiempo para ver cómo un Vexus lo arrastraba hacia afuera. Chen pataleaba inútilmente, su rifle cayendo. Un instante después, su grito se apagó en un crujido húmedo, y su cuerpo inerte fue arrojado como un trapo. El estómago de Jackson se revolvió. La bilis le subió a la garganta. Chen estaba muerto. Hayes estaba muerto. La mitad de la escuadra estaba ya muerta, su sangre empapando la tierra que trataban de defender. ¿Y para qué? El valle era cenizas. Los Krenar eran polvo. Y los Vexus seguían avanzando. Todo por nada. Bass lo agarró del brazo, su agarre firme pese al temblor en sus manos. «Reed», jadeó. «Nos queda una oportunidad. Retroceder hacia las cuevas, a 2 kilómetros al oeste. Agruparnos. Sobrevivir». Sus ojos, siempre duros, mostraban algo más ahora, una súplica muda que ella jamás admitiría en voz alta. Jackson dudó. Miró hacia el valle, hacia el resplandor anaranjado de la destrucción. Miró a Ruiz, aferrado a su rifle como a un salvavidas. Las cuevas podían darles algo de tiempo. Una oportunidad de vivir. Pero parecía correr. Abandonar la pelea que había empezado cuando bajó esa ladera. Los gritos de los Krenar resonaban en su memoria. «Confiamos en la paz». Y ahora, los gritos de Chen se unían a ese coro. Un Vexus se lanzó sobre ellos, sus garras dirigidas a Bass. Jackson reaccionó por instinto, empujándola fuera del camino y golpeando a la criatura con la culata de su rifle.
El crujido del caparazón cediendo le sacudió el brazo, pero disparó, vaciando el cargador en su pecho hasta que cayó. Su respiración era un jadeo, pero se giró hacia Baz. Saca a Ruiz. Yo los cubro. La mandíbula de ella se tensó, pero no discutió. No esta vez. Agarró a Ruiz, arrastrándolo mientras cojeaba hacia el oeste. No te mueras, Reed, gruñó al pasar. Y entonces se fue. Desapareció entre el humo. Jackson se quedó solo. La trinchera era una herida abierta en la ladera, salpicada de cuerpos, humanos y Vxus por igual. Los ojos brillantes de los enemigos parpadeaban en la oscuridad como brasas. Apuntó. Disparó. Cargó. Disparó de nuevo. Cada disparo era un desafío. Un grito mudo de que aún estaba vivo. De que no se rendiría. El valle se había convertido en un matadero. Pero Jackson Reed iba a pelear. Hasta el final. La trinchera era ahora un matadero. Una cicatriz abierta en la ladera, sembrada de cadáveres humanos y Vxus. Jackson Reed se mantenía firme, su rifle ardiendo en sus manos, disparando sin cesar. Los Vxus avanzaban como una ola viviente, un muro de garras, quitina y odio. Sus ojos brillaban en la penumbra como faros de pesadilla. Jackson disparó hasta que el cargador hizo clic vacío. Entonces, sin pensar, convirtió su rifle en una masa, aplastando el cráneo de una bestia que se lanzó sobre él. El crujido del caparazón cediendo resonó en su brazo entumecido. Pateó el cuerpo a un lado, jadeando. Su respiración era un jadeo áspero. Sus pulmones ardían de ceniza y esfuerzo. El mundo a su alrededor era fuego, humo y muerte. Ya no sabía si Baz y Ruiz habían logrado llegar a las cuevas. Ya no sabía si aún quedaban hombres vivos a su alrededor. Solo sentía el peso del rifle, el ardor de su hombro herido, y la avalancha inminente de enemigos. Un dron Vxus chilló sobre su cabeza. Jackson se lanzó al suelo, rodando justo cuando las garras arrancaban una loncha de tierra donde había estado segundos antes. Rodó, tomó el arma caída de un soldado, Chen, quizás, el cañón aún caliente, y disparó hacia arriba. El dron cayó en una lluvia de chispas. Se levantó tambaleante. La sangre le empapaba la manga. El hombro le latía como si lo quemaran por dentro. Y entonces los vio, los Vxus, docenas, cerrando el círculo. Sus formas gigantescas se alzaban contra el fuego del valle, monstruos salidos de algún infierno antiguo. Jackson soltó una risa amarga que se le atoró en la garganta. Pensó en los Krenar. En esas pequeñas manos arañando la tierra. Intentó salvarlos. Y ahora moriría aquí, entre sus cenizas. La misericordia de la humanidad, pensó con amargura. Una bestia se lanzó hacia él. Jackson se agachó, disparando su última bala en su vientre blando. Icor negro salpicó su rostro. Pero otra criatura vino enseguida. Y entonces otra. Una garra lo alcanzó de costado, desgarrándole la armadura y la carne debajo. El dolor lo atravesó como un rayo, haciéndolo caer de rodillas. El rifle resbaló de sus manos. La bestia Vxus se alzó sobre él, sus mandíbulas chasqueando. Jackson cerró los ojos. Pensó que era el final. Pero entonces, el cielo rugió. Un estruendo ensordecedor lo sacudió, y una luz blanca lo envolvió. Los Vxus aullaron, retrocediendo bajo la lluvia de fuego. Confuso, Jackson alzó la vista. Un transbordador de tropas flotaba sobre la ladera, sus motores azotando la tierra con un vendaval. Sus cañones automáticos vomitaban muerte sobre los Vxus, arrasando su avance. Soldados descendieron por las cuerdas, enfundados en armaduras negras, moviéndose como un solo cuerpo letal. Reforzaron la línea, sus armas cortando a través de los enemigos con precisión brutal. Una figura se arrojó al suelo junto a Jackson, cubriéndolo mientras disparaba. Era una mujer, con una cicatriz profunda cruzándole el rostro y la insignia de capitana en su pecho. ¿Reed? ¿Sargento Jackson Reed? Gritó sobre el estruendo. Él asintió, aturdido. Su hombro sangraba profusamente. Apenas podía mantenerse en pie. Tercer escuadrón irregular. Gritó ella, disparando a un Vxus que intentaba abalanzarse sobre ellos.
Oímos tu señal de socorro. El mando te dio por perdido. Nosotros no abandonamos a los nuestros. Lo agarró bajo el brazo sano, tirando de él hacia el transbordador. Jackson apenas podía pensar. Cada paso era un esfuerzo monumental. Mi escuadra, balbuceó. Vas, Ruiz, están en las cuevas. La capitana disparó otra ráfaga, sin dejar de avanzar. Los sacaremos. Ahora muévete, soldado. No sirves de nada muerto. Con un último impulso, Jackson se dejó caer dentro del transbordador. El metal frío del interior le cortó la piel a través de la armadura destrozada. Desde la bahía abierta, vio la cresta alejarse. Vio a los irregulares luchando, conteniendo a los Vexus, dándoles un respiro. Sus manos temblaban. Su hombro ardía. Pero estaba vivo. Contra todo pronóstico, estaba vivo. La capitana, Mara Tully, leyó en su placa, se agachó junto a él. Su rostro curtido no mostraba compasión, pero en su mirada había algo parecido al respeto. Tú eras el que bajó por los Krenar, ¿verdad? Preguntó en voz baja, mientras el transbordador rugía en dirección a las cuevas. Jackson cerró los ojos, el eco del valle en llamas grabado en su mente. No lo salvé, murmuró. No salvé a nadie. Tully lo estudió un segundo. Luego asintió, como si entendiera algo más profundo de lo que había dicho. Todavía sigues aquí, dijo simplemente. Eso ya es algo. El transbordador se inclinó bruscamente, volando bajo sobre el terreno desgarrado, rumbo a las cuevas. Y Jackson, dolorido y ensangrentado, apretó los dientes. La guerra no había terminado. Él tampoco. El transbordador temblaba mientras avanzaba bajo sobre el terreno quebrado, sus motores rugiendo entre el humo y la ceniza. Jackson Reed estaba recostado contra una de las paredes interiores, su hombro desgarrado palpitando con cada sacudida, la sangre empapándole la manga. Pero su mente no estaba en el dolor. Su mente estaba en Bass. En Ruiz. En si aún estarían vivos. La capitana Tully, su rostro marcado por cicatrices, estaba de pie en la rampa abierta, gritando órdenes en su comunicador. Equipo Alfa, aseguren la entrada de la cueva. Equipo Bravo, barran en busca de sobrevivientes. Tenemos Vexus pisándonos los talones. Muévanse rápido. Su voz era dura como el acero, pero sus ojos seguían volviendo hacia Jackson, evaluándolo, sopesándolo. Jackson se obligó a incorporarse, mordiéndose un gemido de dolor. Bass y Ruiz, dijo, su voz áspera como piedra raspada. Están adentro. Si siguen vivos. No terminó la frase. No podía. La culpa le cerraba la garganta. Tully asintió, sin mostrar compasión. Los encontraremos. Y, con veneno en su tono. El tercer escuadrón irregular no deja a los suyos atrás. No como lo hace el mando. Había una furia fría en esas palabras que Jackson reconoció. Dolor. Traición. Los irregulares no eran soldados regulares. Eran lo que quedaba de colonias abandonadas, de fuerzas olvidadas por la cadena de mando. Y, a pesar de todo, luchaban. El transbordador descendió bruscamente, rozando un afloramiento rocoso. Desde la rampa abierta, Jackson vio destellos de fuego de armas en la entrada de las cuevas, los irregulares enfrentándose a los escuadrones de exploradores Vexus. La nave aterrizó con un golpe seco. La rampa cayó. Tully se giró hacia él, señalando con el rifle. «¿Vienes conmigo, Reed? ¿Aún puedes disparar?» Jackson se incorporó con esfuerzo, agarrando un fusil de repuesto del soporte. Ignoró el fuego ardiente en su hombro. «Sí», gruñó. «Entonces vamos». Descendieron corriendo de la nave, las botas resbalando en el suelo cubierto de polvo. El aire era más frío aquí, más denso. El calor sofocante del valle había quedado atrás. Las linternas de los irregulares cortaban la oscuridad de la cueva. Las sombras danzaban en las paredes agrietadas. A su alrededor, ecos de disparos, gritos y el chirrido de garras arañando la piedra llenaban el espacio. No habían llegado tan lejos, aún, pero no tardarían. «Bass, Ruiz», gritó Jackson, su voz rebotando entre las paredes.
Silencio. Solo el goteo distante del agua y el chisporroteo de los comunicadores. Su pecho se apretó. Y entonces, un gemido débil, casi ahogado, llegó de un túnel lateral. Jackson corrió, ignorando el dolor que le mordía cada paso. Tully maldijo y lo siguió. Doblaron una curva, y allí estaban. Baz estaba apoyada contra la pared, su pierna torcida en un ángulo horrible, su rostro lívido pero consciente. Ruiz yacía junto a ella, pálido como la ceniza, presionando una mano ensangrentada contra su costado. Estaban vivos. Apenas. Reed. Baz jadeó, sus labios agrietados. Maldito idiota. Pensé que estabas muerto. Lo mismo pensé de ustedes, dijo él, arrodillándose a su lado. La oleada de alivio fue brutal, casi dolorosa. Pero fue breve. Ruiz apenas respiraba, su sangre empapando la piedra. Jackson rasgó su propia camisa, presionándola contra la herida. Aguanta, muchacho. Ya casi estamos. Tully se arrodilló junto a ellos, extrayendo un botiquín médico de su mochila. Aplicó una inyección en el cuello de Ruiz. El chico gimió débilmente. Está muy mal, murmuró Tully. Necesita evacuar. Ya. Baz lo agarró del antebrazo, su agarre débil pero inquebrantable. ¿El valle? Preguntó, su voz quebrada. Jackson bajó la mirada. Perdido, dijo, sin emoción. Los Buxus lo tomaron. El mando nos abandonó. La furia ardió en los ojos de ella, una chispa de la vieja Baz resucitando. Entonces, murmuró, forzando una sonrisa amarga. Entonces que valga la pena. Un estruendo retumbó a través de la cueva, haciendo llover polvo desde el techo. Los Buxus los habían encontrado. Tully se puso de pie de un salto, sus ojos escaneando el túnel. Nos encontraron. Aquí hacemos pie, o aquí morimos. Se volvió hacia Jackson, sus palabras claras como un disparo. ¿Cuál es tu decisión, sargento? Jackson miró a Baz, a Ruiz inconsciente, a los irregulares formando un perímetro improvisado. Pensó en el valle, en los Krenar, en la oportunidad desperdiciada. Pensó en todo lo que había perdido. Apretó el rifle contra su hombro herido, sintiendo el peso familiar de la elección. Resistimos, dijo. Tully sonrió, apenas un destello salvaje. Buena elección. Los primeros Buxus irrumpieron en el túnel, sombras de garras y furia. Y Jackson Reed apretó el gatillo. No por el valle perdido. No por la humanidad corrupta. Por ellos. Por los que aún quedaban. La cueva se convirtió en un crisol brutal. Un túnel de piedra y sangre donde cada sonido se amplificaba. Los disparos de los rifles, los chillidos de las garras Buxus, los jadeos entrecortados de los moribundos. Jackson Reed luchaba hombro a hombro con los irregulares. Su rifle escupía fuego, cada retroceso enviando ondas de dolor a través de su hombro herido. No importaba. El dolor era bueno. El dolor lo mantenía despierto. A su lado, la capitana Tully combatía como un demonio, su rostro endurecido bajo la luz parpadeante de los fogonazos. Disparaba a quemarropa, recargando casi sin mirar, sus órdenes cortando el caos como cuchillos. «Empúllenlos de vuelta», rugió, lanzando una granada que estalló en una lluvia de fuego y metralla, despedazando a 2 Buxus. El túnel tembló, el polvo lloviendo del techo. Pero los Buxus seguían llegando. Las bestias terrestres, sus armaduras gruesas, parecían reírse de las balas. A cada paso, sus garras arrancaban pedazos de roca. Sus ojos ardían como carbones en la oscuridad. Jackson se quedó sin munición. No había tiempo para cambiar de cargador. Sacó un cuchillo de su bota, y cuando una criatura se abalanzó sobre él, le enterró la hoja bajo el cuello, retorciéndola. La sangre negra lo cubrió, caliente y pegajosa. Retrocedió tambaleante, jadeando. A su alrededor, los irregulares caían. Uno tras otro. Demasiados Buxus. Demasiado poco espacio. Demasiado tarde. Reed. La voz de Baz llegó desde atrás, débil pero feroz. Jackson giró. Ella estaba apoyada contra la pared, su pierna inútil,
pero su pistola temblaba en su mano mientras disparaba contra un dron que se acercaba. «No vamos a morir aquí», gruñó. «No como ratas acorraladas». Jackson asintió, el cansancio pesándole como una piedra en el alma. «Hoy no». Se agachó, recogió el rifle de un irregular caído, y se lanzó de nuevo a la refriega. Los Buxus estaban en el cuello del túnel ahora, agolpándose, empujando. El pequeño grupo de defensores retrocedía centímetro a centímetro. Tully disparaba hasta que su rifle quedó seco, luego sacó su pistola y siguió luchando, una fuerza imparable contra la marea. Pero era inútil. Eran demasiados. Un nuevo temblor sacudió la cueva. Pero no era una explosión ni un derrumbe. Era un zumbido bajo. Profundo. Algo más. Los Buxus también lo sintieron. Se detuvieron, sus cabezas insectoides girando. Por el comunicador de Tully llegó una voz, rota por la estática. «Cargos colocados, capitana. 30 segundos». Jackson sintió como la sangre se le helaba en las venas. «Cargos». Se volvió hacia Tully, encontrando su mirada firme. «Último recurso», dijo ella, con amargura. «Colapsar la cueva. O los llevamos con nosotros, o morimos aquí». Su mente trabajó a toda velocidad. Ruiz apenas podía moverse. Buzz no podía caminar. No había forma de salir corriendo a tiempo. Miró a los Buxus, a sus filas interminables. Miró a su escuadra. Y tomó su decisión. «Llévatelos», dijo, entregando su rifle a Tully. «Yo los cubro». Buzz lanzó un grito desgarrador. «Reed, no. No hagas esto. Cállate, teniente», le espetó. «Es una orden». Tully dudó un segundo. Luego asintió. 10 segundos, gruñó. Agarró a Ruiz, apoyándolo sobre su hombro. Buzz, arrastrándose, luchaba por mantenerse cerca. Jackson se volvió hacia el cuello del túnel. Los Buxus avanzaban de nuevo. Apretó los dientes, se agachó tras una roca, y disparó su última ráfaga. Cada bala era un rugido. Un grito. Una promesa. No pasarán. El contador en su cabeza avanzaba. 3 segundos. 2. 1. El mundo estalló en un estruendo de piedra, fuego y oscuridad. La cueva colapsó. Jackson Reed tosió, escupiendo polvo y sangre mientras se arrastraba entre los escombros. Su cuerpo gritaba de dolor en cada movimiento, pero estaba vivo. De algún modo, seguía respirando. Frente a él, la cueva era ahora un infierno de piedra derrumbada. Los Buxus quedaron sepultados bajo toneladas de roca. El eco de sus chillidos agónicos aún vibraba en las paredes rotas. Se obligó a ponerse en pie, tambaleándose. A lo lejos, vio la luz. La abertura de la cueva. El escape. Manos fuertes lo agarraron. Eran los irregulares. Lo arrastraron hacia afuera, justo cuando otro temblor sacudía la montaña, sellando la caverna para siempre. El aire libre golpeó su rostro como una bofetada. Polvo, ceniza, humo, pero también la sensación de espacio abierto. De supervivencia. El transbordador esperaba, sus motores rugiendo con ansiedad. Buzz estaba recostada contra la rampa, su rostro salpicado de tierra y lágrimas que nunca admitiría. Ruiz, inconsciente pero respirando, estaba siendo atendido por los médicos de los irregulares. Tully se mantenía en la entrada de la nave, gritando órdenes. «Vamos, vamos. Ya no hay tiempo». Jackson apenas podía caminar, pero no necesitaba hacerlo. Los brazos que lo agarraban no lo soltaban. Lo lanzaron al interior del transbordador justo cuando las primeras siluetas Buxus surgían entre las rocas, sus cuerpos destrozados pero todavía moviéndose, implacables. La rampa se cerró con un estruendo. El transbordador se elevó, tambaleándose mientras esquivaba el fuego enemigo. Jackson cayó contra una de las paredes metálicas, su cuerpo exhausto más allá del dolor. A su lado, Buzz jadeaba. Ruiz soltó un quejido débil. Tully se acercó, su rostro endurecido por la batalla, pero sus ojos mostraban algo que podría haber sido respeto. «Rick perdido», informó en su comunicador, su voz grave. «Supervivientes asegurados».
Jackson alzó la vista apenas. A través de la pequeña ventana, vio el valle alejarse. Un páramo ennegrecido de cenizas, ruinas y muerte. Todo lo que había luchado por salvar, todo lo que había perdido, reducido a un recuerdo calcinado. Los Krenar. El niño. El anciano. Cenizas, llevadas por el viento. La guerra seguía. La galaxia seguía ardiendo. Pero, por un instante, Jackson cerró los ojos, dejando que el rugido de los motores lo envolviera. No había redención. No había gloria. Solo un puñado de vidas salvadas. Solo una chispa de humanidad, aún titilando en la oscuridad. Y por ahora, eso bastaba.